en el programa Buenos Días Espíritu Santo, vamos a meditar en el libro de Mateo, capítulo número 24, del versículo número 10 en adelante. Dice la Biblia: entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. El tema de esta mañana se titula 3 características que todo cristiano debe tener en este tiempo final. 3 características que todo cristiano debe tener en este tiempo final de la historia, en este tiempo final que la iglesia está atravesando acá en el planeta Tierra. Así que sean bienvenidos todos al programa Buenos Días Espíritu Santo. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live en la página Buenos Días Espíritu Santo. Denle seguir, comparta, ayúdenos a evangelizar a los amigos, ya que también usted tiene familias que no conocen a Jesús y tal vez mediante el mensaje que pueden escucharlo, ellos pueden llegar a los pies de Jesús. Nosotros hacemos el esfuerzo acá en la radio, usted hágalo en su casa a través de compartir estos mensajes para evangelizar a las personas. Así que también estamos en vivo a través del 98.1 FM de Osana Radio. Esta mañana, como les dije, 3 características que todo cristiano o que la iglesia debe tener en este tiempo final de la historia, en la cual la iglesia está atravesando acá en el planeta Tierra. Hermanos y amigos, ahorita, en estos momentos, después de la pandemia, después del 2020 que entró en apogeo el coronavirus o el COVID-19, el mundo sufrió un reseteo tremendo que ni cuenta nos dimos. Todo cambió a partir de ese momento. Jesús en Mateo 24 anunció de una serie de acontecimientos que se iban a dar antes que Él retornara a la tierra por su amada iglesia. Entonces, Él no solo se refirió a los acontecimientos que se iban a estar dando, sino que el objetivo que Él trazó era que iba a haber un momento de caos, un momento de confusión, tanto en la iglesia como también en el mundo, de todos los acontecimientos que se iban a estar dando a través de los días. Por ejemplo, a la iglesia le dijo que se iban a levantar falsos cristos, falsos predicadores, falsos profetas, lobos vestidos de oveja. Hermano, ¿cómo estamos ahorita la iglesia? ¿Qué momento más terrible está atravesando la iglesia de Cristo a nivel mundial ahorita por tanto charlatán que se ha levantado, hermano? Que ya vio la manera cómo vivir del evangelio, no vivir para el evangelio, trasquilar a las ovejas con el único objetivo de tener comodidades, vehículos, casas, una cuenta grande de ahorro. Ya vieron la forma más fácil de vivir el evangelio, pero se han olvidado de lo que es la pasión por las almas, el amor de las almas. Jesús lo anunció, Jesús lo dijo. Miren, se los he dicho de antemano, dijo en Mateo 24:25, se los he dicho con antelación. Todo esto va a venir a la iglesia y todo esto va a venir al mundo. Entonces, como le digo, hermano, se ha levantado una serie de falsos profetas, hermano. No digo todos, porque hay muy buenos siervos ungidos del Espíritu Santo que son usados por Dios. Pero se ha levantado una serie de falsos predicadores, torciendo la doctrina, enseñando doctrinas erróneas al pueblo de Cristo. Es tremendo, hermano, cómo está este periodo atravesando la iglesia ahorita en el mundo. Jesús lo advirtió del gran caos, de la gran confusión que la iglesia iba a estar atravesando acá en el planeta Tierra. Pero también Jesús advirtió que en el mundo se iban a estar dando una serie de acontecimientos tremendos acá en el planeta Tierra. Por ejemplo, Jesús dijo que también en el mundo íbamos a oír de guerras, rumores de guerras. Se iba a levantar nación contra nación, reino contra reino. Iban a haber hambres, terremotos por todas partes. Pues todas estas cosas son principios de dolores, digo, principios de dolores. ¿Por qué, hermanos?
Si lo asemejamos a principios de dolores, nosotros sabemos que cuando una mujer está embarazada y comienzan los principios de dolores, es porque algo se va a extraer de ella, de su cuerpo, y es un nuevo ser que viene a este mundo. Entonces ahorita la tierra, como dice Pablo, está esperando con dolores de parto también, esperando la hora de la redención final. ¿Por qué? Porque está a punto de extraerse algo de este planeta Tierra, y usted y yo lo sabemos que lo que se va a extraer del planeta Tierra es la amada iglesia de Cristo. Por eso Jesús lo comparó con principio de dolores. Entonces, hermano, pero de todos los acontecimientos que se están suscitando ahorita en el mundo, hermano, esto ya se ve como que estamos en dolores de parto. Tremendo, ya no se ven principios de dolores, sino que vemos que son dolores de parto lo que el mundo está atravesando, y la iglesia sigue dormida. La iglesia no sigue predicando, la iglesia se está atenuando, se está oprimiendo. Hermano, es tremendo. Nosotros en este país, por la bendición de Dios, tenemos libertad de culto y podemos predicar. Solo respetemos las leyes nada más y prediquemos. Pero es triste ver a gente que los están denunciando en diferentes entidades de gobierno, porque tiene un gran volumen a la medianoche en sus iglesias, hermano. Hay ordenanzas municipales que nosotros tenemos que respetar. Y después dice, están persiguiendo a la iglesia, están hostigando a la iglesia. ¿Y la culpa la tiene usted? Entonces hay leyes que cumplir, tenemos todo el día para evangelizar, tenemos la tarde para hacerlo, tenemos libertad. Hermano, es triste ver países en África como Nigeria, cómo están persiguiendo a la iglesia, cómo están matando a los predicadores, cómo están incendiando las iglesias, clausurándolas, cerrándolas. Una persecución tremenda también en México, otros países cercanos, y acá en El Salvador. Y la gente sigue llevando el evangelio, pero aquí muchos lo que hacen es atacar al gobierno, perder el tiempo en eso, hermano. No perdamos el tiempo en ello, mejor aprovechemos el tiempo y prediquemos el evangelio en tiempo, fuera de tiempo. Sigamos adelante, las cosas ya no van a cambiar, hermano, ya no van a cambiar. La Biblia es clara de todos estos acontecimientos que se van a estar dando en este tiempo final. Un gran caos, una gran confusión en la iglesia a nivel mundial. Jesús lo dijo, falsos predicadores, falsos cristos, falsos maestros, charlatanes, vestidos de ovejas y son lobos rapaces. Jesús lo dijo, es parte de las profecías bíblicas, de los eventos finales que Jesús dijo que se iba a estar dando. El mundo está igual, en guerra, rumores de guerra, hambre, pestes, terremotos en diferentes lugares, rumores de guerra, sedicciones. Jesús lo dijo, el mundo también está en esa gran confusión, batallando con todo ello. Si no, mire cómo está el Medio Oriente, si no, mire cómo está Israel siendo bombardeado en este momento, mire cómo está lo que es Irán, Líbano, Jordania, mire cómo está Rusia, Ucrania, cómo están los demás países esperando el momento para meterse en la guerra. Pero es parte de la profecía bíblica que Jesús dijo, que es parte del caos que se iba a estar dando a nivel mundial acá en este planeta Tierra, antes que Él viniera por nosotros acá a esta tierra. Por eso dijo Él, muchos van a tropezar, dijo, y se van a traicionar unos a otros, se van a aborrecer unos a otros, falsos profetas se van a levantar, van a engañar a muchos, y por haberse multiplicado la maldad se enfriará el amor de muchos. ¿Por qué el amor de muchos está enfriando? Porque están tropezando, poniendo zancadillas, mismo hermano, se están traicionando unos a otros, se están aborreciendo unos a otros. Jesús lo dijo. Entonces, eso no es tener un buen fundamento o conocimiento de la palabra de Dios, hermano. Todo eso está atravesando la iglesia de Cristo en el planeta Tierra. Por lo tanto, nosotros, si queremos ser parte del cuerpo de Cristo, en este tiempo final tenemos que pararnos como buenos soldados de Cristo y tener estas tres características que a usted le voy a mencionar a partir de este momento. Tome nota de ello, estudie cada una de ellas en su casa, tome cada punto que lo haga en esta mañana y se va a dar cuenta que si usted tiene estos tres puntos, usted va a ser un soldado de Cristo, que en esta guerra espiritual que se está levantando por la batalla de las almas ahorita, usted se va a parar bonito. Pero si usted con un punto de estos no tiene, usted en su vida cristiana, usted va a caer, usted va a fracasar y usted le va a dar la espalda a Dios y va a ser engañado, porque muchos engañadores se están levantando en la actualidad, hermano. Es tremendo. Primera característica, tenemos que tener un pleno conocimiento y profundo de las Sagradas Escrituras.
Tenemos que tener un conocimiento profundo, bíblico, un conocimiento extenso de la Sagrada Escritura, porque si usted conoce la Biblia, lee la Biblia, estudia la doctrina, nada ni nadie lo va a mover de su forma de pensar. Aparezca lo que aparezca, usted no se va a mover desde el primer punto si conoce las Sagradas Escrituras. Hermano, es tremendo, somos holgazanes, somos haraganes, no leemos, no estudiamos, no conocemos la Biblia, solo vamos a las iglesias a hacer bulto nada más, a escuchar lo que el predicador dice en ese sermón, y de ahí no tocamos la Biblia para nada en nuestros hogares, no la leemos, iglesia, no la estudiamos, somos haraganes. Cualquier viento te va a arrastrar como una hoja y te va a mover del punto fundamental o del blanco perfecto que es Cristo. Si no lees, cualquier viento raro de doctrina te va a mover y te va a botar. Y te vas a condenar porque le vas a dar la espalda a Cristo. Es tremendo, hermano. Yo estaba leyendo en Europa, por lo menos los países que más leen los habitantes, es Finlandia, es Noruega y es Suiza. Dice que cada ciudadano al año, por lo menos ellos leen 45 a 47 libros al año. Y los niños con los jóvenes están leyendo hasta 17 libros al año. Y nosotros ni siquiera un libro de la Biblia leemos. Ni siquiera lo que es un libro de los más cortitos de la Biblia leemos, hermanos. Ni siquiera Habacuc leemos, pues. Ni siquiera uno de los profetas menores leemos. Es tremendo, hermanos, cómo la iglesia estamos descuidados, no tenemos disciplina, no leemos. Y Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, porque os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Lean la Biblia, escudriñenla, dijo, léanlo, pero no leemos. Es increíble que los niños, hermanos, en Finlandia, dice que los niños los ocupan a leer 1.5 horas diaria para inculcarles el hábito de la lectura. Como le digo, nosotros ni la Biblia leemos, hermanos. Estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos finales. Por lo tanto, tenemos que leer, porque si nos enfrentamos a alguien que lee la Biblia para torcerla, lo va a devanar, lo va a arrastrar, lo va a hundir, lo va a humillar. Es como que el caso, me fijaba a casos anteriores, que se acerca un policía y le dice, mire, usted infringió la ley de tránsito, por lo cual, según la ley, usted tiene derecho a una esquela y se la voy a poner. La ley así lo dice. Y le dice el conductor, vaya, dígame, si la ley lo dice, dígame qué artículo de la ley dice que yo estoy sujeto a una infracción en mi vehículo porque hice esto en este momento. No, es que la ley lo dice. Sí, pero dígame, cíteme la ley. Dígame qué artículo, qué capítulo de la ley dice que yo me he adjudicado una esquela porque he transgredido la ley de tránsito. Dígamelo. Y se queda tartamudeando, no, que la ley lo dice. Así hay muchos cristianos. No, es que la Biblia dice que Jesús dijo que iba a haber acontecimientos en el mundo. Pero ¿qué parte de la Biblia lo dice? Cuando usted cita la Biblia con conocimiento, hermano, hasta el mismísimo diablo tambalea. Si usted, Jesús, le citó directamente al diablo en la Biblia, le citó Deuteronomio, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, porque escrito está, le dijo, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, le citó la Biblia, lo hizo tambalear, lo hizo huir. Así nos pasa a nosotros cuando nos enfrentamos a muchas personas, cuando comenzamos a debatir con respecto a la Biblia, que aparece un charlatán que aparece trastornándola o transgrediéndola. En mi caso ya me ha tocado muchas veces, hermano. Y hay hermanos que me llaman, hermano, mire, ¿en qué parte de la Biblia dice esto? Haraganes, no leen, hermano, no estudia. Pero para pasar en TikTok, hermano, son tremendos. Hacen tantos ridículos en esa página, hermano, que predicar les da vergüenza, pero hacer el ridículo en TikTok no les da vergüenza. Entonces tenemos que tener un pleno conocimiento de las Sagradas Escrituras. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Oiga, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, dice, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Cómo usted va a alumbrar en un lugar oscuro si no conoce la Biblia?
¿Cómo usted va a alumbrar en un lugar oscuro si no lee la Biblia? Hermano, su servidor era un gran haragán, no leía. Cuando compraba los periódicos, solo leía los deportes, de ahí le pegaba fuego en la cocina al periódico, no leía nada. Hasta que empezó aquella sed de conocer la Biblia, le dije al Señor Jesús, yo quiero conocerte. Por favor, dame el hábito de la lectura. Quiero leer, quiero devorar la Biblia, quiero conocerte, quiero estudiarla. Esa fue mi oración tan sencilla que le dije al Señor Jesús, dame el hábito de la lectura. Quítame esta ociosidad, quiero conocerte. Quiero devorar tu palabra. Hermano, tremendo. Cuando era un impío, comencé a leer la Biblia 2-3 horas diarias, una sed de leerla. Y dije yo, no, para sentirle más sabor, voy a comenzar desde Génesis a leerla. Y comencé a leer desde Génesis, hermano. Ese libro me lo devoré en un par de horas. Y ahí continué con Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Me fui libro por libro, siendo un gran impío, un gran pecador en esa época. Pero cuando ya iba por el libro de los Salmos, imagínate hasta dónde iba leyendo ya la Biblia como un libro literario. No la entendía mucho, pero sabía lo que estaba leyendo, lo que estaba escrito. Ahí el Señor Jesús me llamó, me doblegó, me incliné a sus pies, oraron por mí, me entregué a Él y comencé a seguir leyendo la Biblia ya con una visión diferente porque el Espíritu Santo me enseñaba hasta que llegué a Apocalipsis. Y ahí agarré libro por libro, después digo, no, la voy a volver a leer otra vez. Entonces ahí comenzó una oración tan sencilla. Me escuchó el Señor, dame el hábito de la lectura, quiero conocerte, quiero leer tu palabra. Hermano, para mí leer un libro, sea fuera de la Biblia, es un deporte. Mire, hay unos libros tan bonitos cristianos, hermano, le voy a recomendar uno. Se llama Biografía de Grandes Cristianos, de Boiler. Hermano, ese libro son historias de siervos de Dios que se fueron de misioneros a África, a Europa, sufrieron tremendo, fueron antorchas ardientes en el Evangelio, que cuando usted termina de leer esa biografía de nuestros hermanos, usted agarra una fuerza, agarra una fe tremenda, hermanos. Entonces, incúlquese el hábito de la lectura. Si no lo tiene, pídaselo a Dios, se lo va a dar en abundancia. Haga lo mismo que su servidor. Perdón, es tremendo, hermanos. ¿Cómo nos hemos descuidado? Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, la Biblia, la palabra más profética. El Señor Todopoderoso le dijo a Josué en 1:8 en adelante, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, le dijo, más bien medita de él de día y de noche para que guardes y cumplas todo lo que en él está escrito. Así tendrás éxito, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, le dijo. Imagínense. Y José no tenía 5 libritos en su mano nada más. Y nosotros tenemos 66 libros, hermano. 66 libros. Aproximadamente tenemos casi 30,000 promesas de la Biblia ahí para nosotros. Pero no la leemos. En este tiempo final, hermanos, tenemos que tener un pleno conocimiento y profundo de las Sagradas Escrituras. Si no lo tenemos, te van a hacer tambalear y te van a botar del Evangelio. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, le dijo. Aquellos chabacanes creían que ese un libro cualquiera anda más perdido que el diablo, hermano, porque aquí la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión y para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Y cómo nos va a capacitar el Espíritu Santo si no leemos la Biblia, amada iglesia? Por el amor de Dios, leamos la Biblia, estudiémosla. Haga un tiempo, hermano, es que en mi casa paso tremendamente ocupado en la cocina. Haga un tiempo. Haga una agenda de su trabajo, dedíquele media hora o una hora al Señor. Yo no creo que en el transcurso del día que usted esté metido en su casa, en la cocina, no toque el teléfono. No lo creo, hermanos. Ese es el deporte de muchos ahora. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios, dice Pablo. Útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, la instrucción y justicia, a fin de que el hombre de Dios, cuando dice hombre de Dios, no se refiere solo al hermano. Aquí está hablando de una forma genérica.
está hablando de hombre y mujer, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. No cometamos el error de Israel, iglesia. No tropecemos con la piedra que tropezó Israel en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, decía el profeta. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, decía el profeta de Dios en Oseas 4:6. Porque no conocían la ley. Si la conocieron, la olvidaron. Entonces, primera característica que tenemos que tener nosotros como iglesia en este tiempo final es un pleno conocimiento de las Sagradas Escrituras, un pleno conocimiento de la doctrina bíblica para que nada ni nadie lo mueva fácilmente de su modo de pensar. La segunda característica o la segunda cosa que tenemos que tener nosotros, hermanos, en este tiempo final es tener experiencias con Dios. Si usted y yo no tenemos experiencias con Dios, hermanos, estamos en unos campos de batalla tremendo, hermano, y no hayamos que hacer, invocamos el nombre de Jesús y de repente las cosas se disipan como que fuera neblina cuando sale el sol. Es cuando usted comienza a tener experiencias con Dios. Si usted no las tiene, hermanos, usted va a dar lástima en estos días finales. Vienen días de opresión, vienen días difíciles. Porque el Espíritu así lo dijo, dice Timoteo, que en los tiempos finales vendrán días difíciles, días peligrosos, y ya estamos en esos días. ¿Cómo podemos tener una experiencia con Dios primeramente? Como un nuevo nacimiento, rindiéndonos a Jesús, que nos quite esa venda y ese yugo del pecado original en nosotros. Por medio de la experiencia con Él, como les dije, podemos conocer más a Dios. Porque las experiencias de los campos de batalla es cuando vemos su mano poderosa. Es cuando vemos la mano de Dios a favor de nosotros. Es cuando vemos la mano de Dios peleando a favor de nosotros. Dios diciendo, aquí estoy, solo ten fe, solo ten ánimo. Como le decía a la gente, por muy difíciles que eran las batallas, Jesús le dijo, solo ten fe, solo ten ánimo, solo cree. Podemos ver muchos ejemplos en el Nuevo Testamento, hermano, donde Jesús le decía a la gente, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, solo cree. Cuando la hija de Jairo ya había muerto, le dijeron, Jairo, tu hija murió. Jairo quizás se desplomó al suelo a tirarse ceniza, a tirarse tierra en la cabeza, gritando, llorando, delante de aquella multitud donde estaba Jairo postrado ante Jesús. Y Jairo odiaba, despreciaba el ministerio de Jesús, pero la enfermedad de su hija lo doblegó a buscarlo. Y a este hombre no le importó lo que dijeran los ancianos de Israel, lo que dijeran los escribas, los fariseos, los saduceos, los más feos. No le importó a Jairo lo que dijera. Fue a buscar a Jesús porque su hija estaba muriendo. Toda esta bola de sinvergüenza no pudieron hacer nada ante ese potente aguijón que tenía la hija de Jairo. Y Jairo decidió delante de aquella gran multitud que iba, se tiró a los pies de Jesús, le dijo, ven a mi casa, mi hija está muriendo, pon tus manos en ella para que viva, le dijo. Y no le importó nada. Pero ¿cuál fue el problema? Que en escena aparece otra mujer también muriéndose de un flujo de sangre por más de 10 años. Estaba muriendo esta pobre mujer, ya no hallaba qué hacer, pero ella había oído hablar de Jesús, dijo, y eso le bastó a ella, y accionó su fe y lo fue a buscar. Si tan solo tocara el borde de su manto, dice, y Jesús iba para la casa de Jairo. Tremendo, hermano, y era una mujer impura. Era impura, no podía tocar a nadie. Me imagino que gateando se fue delante de aquella multitud. Aparentemente, físicamente o humanamente no había ninguna medicina. Pero esta mujer ya había escuchado el poderoso evangelio que Jesús traía a la raza humana. Y eso le bastó. Accionó su fe y lo fue a buscar, lo vio y dijo, yo quiero tocar el borde de su manto. Gateando se fue, le echó pesca, agarró el borde de su manto. Y Jesús se da vuelta y dice, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le dicen, maestro, todo el mundo te aprieta, te toca. Y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Sí, alguien me tocó porque de mí salió poder, dijo el maestro. Y todos se quedaron pasmados ahí. De mí ha salido poder. Y la mujer que se había descubierto y le dice a Jesús, yo fui el que te tocó. Temblando, pensando que ella había declarado inmundo al Hijo de Dios.
pero ¿qué le dijo Jesús? Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, eres libre de tu azote. Hermano, mi amado, Jesús le dio salvación y le dio sanidad. El flujo de sangre, esa enfermedad no contaminó a Jesús, sino que el poder del fuego del Espíritu Santo consumió esa enfermedad, la devoró con el fuego divino. Y de repente le dicen a Jairo, tu hija ya murió, no molestes al maestro. Jairo se desploma, hermano. Cualquier padre, ante ese potente aviso que un hijo ha fallecido, Jairo se ve desplomado al suelo, gritando, llorando, hermano, devanándose en el suelo, no lo sé. Cualquier reacción. Pero ¿cuál fue la respuesta del maestro? No temas, cree solamente, le dijo. Humanamente no había ya medicina, hermano. Ya no había medicina. Ya no había medicina. Y Jesús se va y llega, la niña estaba durmiendo, le dice la gente que gritaba y lloraba ahí en la casa de Jairo. Se burlaban de él. Y Jesús, ¿qué es lo que hace? Va, sácanos a todos. Solo entre nada más Jairo, su esposa, los 3 apóstoles conmigo, Pedro, Jacobo y Juan, vámonos. Llega, la niña estaba muerta, ya cubierta, que sea con una sábana, y le dice, Talita cumi, niña, te digo, levántate. Fue la orden del maestro, la muerte la soltó, el alma volvió al cuerpo de la niña, y la niña se levantó. ¿Cómo habrá reaccionado Jairo? No sé, hermano, después de haber despreciado tanto tiempo el ministerio de Jesús. Experiencias que tuvo esta mujer, que era inmunda a la ley, ante la ley judía. Experiencias que tuvo este hombre que odiaba y despreciaba el ministerio de Jesús. Tuvieron una experiencia tremenda con Dios. Yo no creo, hermano, que esta pareja, esta mujer y Jairo se han echado para atrás cuando Jesús fue crucificado. La experiencia que tuvieron con Dios. Muchas veces nosotros, hermano, carecemos de experiencias con Dios. No lo conocemos. Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos son siervos de Dios los que me están escuchando? Amén. No van a decir mucho quizás en sus casas o en las redes sociales. Pero de todos esos que dijeron amén o levantaron la mano, ¿cuántos de ustedes son amigos de Dios? ¿Cuántos de ustedes pueden decir yo soy amigo de Dios? ¿Has tenido experiencias con Dios? ¿Has proclamado la grandeza de Dios? ¿O solo estás buscando fama y popularidad y cámaras? ¿Solo estás buscando eso? Estás perdido. Porque la gloria es para Él, no para nosotros. Nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios. Es tremendo, hermanos, ver hombres de Dios como el profeta Elías, cuando enfrentó a este rey pagano Acab, que era un rey judío, que era un rey que tenía que ejercer lo que era el gobierno en Israel basado en la ley de Moisés, y no lo hizo, sino que empezó a meter paganismo en Israel, y esto trajo juicio. Y cuando el gran profeta de Dios Elías lo enfrenta, le dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, le dijo. Tremendo, hermano. ¿Podemos decir nosotros en cuya presencia Dios estamos? Vive Jehová, le dice Elías al presidente de la república de esa época en Israel, al rey Acab. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que aquí no va a llover por 3 años y medio, sino por mi palabra. Le dice: qué tremendo, hermanos. Qué tremendo que este hombre sabía que iba a cerrar los cielos. Qué tremendo que este hombre le iba a lanzar un juicio a esa nación que se había paganizado. Y sabía que por su palabra iba a cerrar los cielos para que no lloviera. Y por su palabra también los iba a abrir para que lloviera. Qué tremendo, hermano, este hombre en cuya presencia estoy. Vive Jehová, le dijo. Que en cuya presencia estoy, le dijo al rey pagano Acab. Y sucedió, hermano, sucedió. Israel se dio palito 3 años y medio que no llovía. Y después por su palabra vuelve este hombre a orar, a suplicarle a Dios. Gran torrencial de agua nuevamente en la tierra de Palestina, hermano, tremendo. Seamos como estos hombres de Dios, tengamos experiencias con el Señor, hermanos. Si nosotros no predicamos el Evangelio, si nosotros no proclamamos las buenas nuevas, hermanos, en tiempos angustiosos, el Señor se va a levantar y va a ver su mano poderosa, porque va a respaldar su palabra. Como dice el Evangelio de Marcos capítulo 16, vayan por el mundo, prediquen el Evangelio, sanen enfermos, liberen endemoniados. Les digo, si cualquier cosa mortífera toman, no les va a pasar nada, van a tener protección divina.
los enfermos pondrán sus manos, van a sanar, y ellos salieron y el Señor cumplía su palabra, dice, y la sigue cumpliendo, hermano. Pero si no salimos, si no predicamos el Evangelio, nunca vamos a tener experiencias con Dios, hermano. Este es el segundo punto, que tenemos que tener experiencias con Dios en este mundo para pararnos bonitos en tiempos difíciles. Seamos como David. David solo tenía una pequeña arpa y un corazón dispuesto hacia Dios, ya que era un hombre conforme al corazón de Jehová, según 1 Samuel capítulo 13, verso 14. No cometamos el error de Judas, hermano. No cometamos el error de Judas. Judas anduvo con el maestro, comió con el maestro, caminó con el maestro, fue instruido con el maestro. Fue tremendo, anduvo en el ministerio de Jesús con él día y noche, hermano, sacando demonios, sanando enfermos y toda dolencia en el cuerpo de las personas. Y esto a él no le garantizó, porque su traición lo hizo que se deprimiera y cometió un suicidio. Así pasa que hay muchas personas que están dentro de las iglesias, disfrutando de la presencia de Dios y todo, pero nunca han tenido un encuentro con el Hijo de Dios. Nunca han tenido una experiencia con el Hijo de Dios. Mire, yo creo que Judas ha hecho mayor labor que nosotros, hermanos. Hasta su servidor se incluye ahí. Judas hizo una mejor obra que nosotros, y esto no le garantizó a él, porque traicionó al maestro. Saúl, un hombre que fue llamado por Dios, Dios lo desechó por su desobediencia. Entonces es tremendo, hermanos. Tengamos una experiencia con Dios en este tiempo final de la historia. Hubieron personas que tuvieron aparentemente experiencias con Dios, pero su fin fue estrepitoso, ya que nunca intimaron con Dios, ya que nunca tuvieron esa comunión sincera con Dios. Así está pasando en muchas iglesias. Hay pocos arrepentidos, muchos remordidos y muchos convencidos, malos testimonios, tremendos testimonios, hermano. ¿Y cómo vamos a ganar así el Evangelio, por medio del Evangelio, las personas para Cristo? ¿Cómo la vamos a ganar así? Si el testimonio que estamos dando es pésimo, pésimo, hermanos. Ponemos una cara de ángel en la iglesia y luego ponemos una cara de diablo en el hogar y en la comunidad donde vivimos. ¿Cómo vamos a ganar a la gente? Que el mejor mensaje que hayas predicado en toda tu vida, dijo Spurgeon, sea el de tu conducta diaria. Oiga, que el mejor mensaje que hayas predicado en toda tu vida sea el de tu conducta diaria. Además de tener un conocimiento profundo de la Biblia, tenemos que tener una comunión sincera e íntima y experiencias con el Dios Todopoderoso, el segundo punto. Y tercer punto, tenemos que tener una fe inquebrantable. Primer punto, tenemos que tener un pleno conocimiento y profundo de las Sagradas Escrituras. Segundo punto, tenemos que tener experiencias con Dios. Tenemos que tener intimación con Dios, un acercamiento con Dios, experiencias en el mundo, en esta guerra que hay entre las almas, entre el Dios Todopoderoso y el diablo. Tenemos que tener esa experiencia. La tercera es tener una fe inquebrantable. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 1:11-6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice el autor, que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Oiga, si fe es imposible agradar a Dios, es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que Dios es real, que existe y que Él galardona a todos aquellos que le buscan. Eso es lo que dice el autor. Si nosotros vemos este salón de la fama, como le dicen muchos a Hebreos capítulo 11, hermano, vemos al libertador Gedeón. Liberó a Israel de sus enemigos. Por la fe Gedeón liberó a Israel de sus enemigos. Con 300 hombres lo hizo, imagínense. Por la fe José, a pesar de haber atravesado el desierto de la vida, donde fue moldeado, donde fue quebrantado, donde fue purificado,
este hombre llegó a ser el segundo al mando en un poderoso imperio como fue en Egipto. Todo lo que José hacía, todo prosperaba, hermano. La casa de Potifar, la cárcel, luego el palacio de Faraón, luego el gobierno del Faraón. Todo prosperó cuando este hombre estaba, pero fue por la fe de este hombre que, a pesar de ser quebrantado, vendido por sus hermanos, formado y purificado en ese desierto, Dios lo exaltó. Y el nombre del Dios Todopoderoso quedó grabado para toda la historia de lo que sucedió en Egipto. Por la fe, Elías, en tiempos oscuros, enfrentó a este rey pagano, Acab, y le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová, le dijo, en cuya presencia estoy. Tremendo. Por la fe este hombre cerró los cielos. Por la fe este hombre abrió los cielos. Por la fe este hombre hizo descender fuego del cielo. Fue un hombre tremendo, hermanos, a pesar del desierto que estuvo atravesando, pero fue tremendo por la fe. Daniel, por la fe, sirvió en dos imperios, en el imperio de Babilonia, en el imperio de Media y Persia. Ahí lo probaron de diferentes ángulos también, hermano, cómo lo metieron al foso los leones con una trampa, pero cómo llegó el ángel, le tapó la boca a los leones, no permitió que lo tocaran. Tremendo. Por la fe este hombre dejó huella en esos imperios en el pasado. Por la fe los 3 hebreos no escatimaron sus vidas y doblegarse ante una estatua. No quisieron doblegarse a este rey de ese imperio de Babilonia, Nabucodonosor. Le dijeron: no nos vamos a doblegar porque eso no es Dios. Dios no lo permite, Dios lo abomina, no podemos, le dijeron al rey. No quisieron, lo metieron al horno ardiente con fuego, hermano. Solo los lazos se quemaron. Tremendo. Cuando este rey pagano dijo: no tiraron 3 al horno. Sí, yo veo 4, dijo. ¿Qué está pasando ahí? Veo a uno, un cuarto, como que es hijo de dioses, dijo. Tremendo. Este rey se puso pálido. Este rey quizás comenzó a temblar, a sudar. Todo tartamudo quizás hablaba cuando vio la gloria del Dios Todopoderoso defendiendo a sus siervos en esa batalla cruel ante el fuego. No les hizo nada. Dejaron huella en Babilonia también, pero fue por la fe en el Dios de Israel, el mismo Dios que nosotros adoramos y servimos. Hermanos, grandes hombres de Dios, como le dije, biografías de grandes cristianos de Orlando Boyer. Ese libro ahí habla de un hombre que se llamaba Guillermo Carey, un británico que era ayudante de zapatero, que este hombre sentía anhelo de ir a predicar el evangelio a la China, pero al final, hermano, le dijeron a la iglesia: no, si Dios va a salvar a los chinos, que lo haga por sus medios, pero dinero no hay para mandarte. Y él quería ir, dijo: yo voy a ir porque siento pasión por las almas. Era inquieto. Guillermo Carey dijo: yo me voy. Y algunos hermanos piadosos con gran sacrificio le recogieron un poco de dinero y lo mandaron solo con el boleto de ida, con el boleto de regreso. Que Dios te ayude, hermano Guillermo, porque no tenemos dinero. Con eso me voy, dijo él. La esposa no quiso irse, ni los hijos: no nos vamos contigo. Este hombre se fue solo. Este hombre se fue solo en el barco, hermano. Cuando estaba abordando el barco, repentinamente unos misioneros fueron a buscar a la esposa y a los hijos. Le dijeron todo lo que este hombre podía sufrir solo allá, que necesitaba la ayuda idónea, que necesitaba la familia. Esta mujer reaccionó y dijo: yo me voy con mi pareja para la India. Tomó sus maletas, sus hijos, corriendo se fue, y por misericordia el capitán del barco gratis lo llevó a la mujer en los ríos junto con Guillermo Carey rumbo a la India, que se iba a llevar un par de semanas para llegar en barco a ese lugar en esa época, hace aproximadamente 1 siglo y medio, hermano. Tremendo como este hombre, por la fe, ardiendo en el Espíritu, se iba a ir y se fue. Pero este hombre en ese camino, en ese barco, comenzó a estudiar el bengalí, uno de los idiomas de la India, porque el barco iba para la India al final y yo ahí me voy. Entonces comenzó a estudiar el bengalí, el sánscrito. Increíble, hermano, en esa semana cuando este hombre llegó a la India ya hablaba 2 idiomas. Tremendo cómo el Espíritu Santo lo comenzó a usar. Ya hablaba el sánscrito y el bengalí, este siervo de Dios, cuando llegó a la India, ya hablaba un idioma de ellos. Así entró y comenzó su ministerio, hermano, con fuego, con poder. Y hay siervos de Dios que dicen
que Guillermo Carey en la India llegó a hablar 30 idiomas. Imagínense, 30 idiomas llegó a hablar este hombre en la India, de modo que hasta el mismo gobierno de la India lo llamaba para traducciones de dialectos en sus diferentes instituciones de gobierno. Tremendo. Y le ofrecían mire, hasta un consulado le ofreció el gobierno de Gran Bretaña y dijo no. Porque si agarro en la función de cónsul de mi gobierno, ya perdí el rumbo por el cual vine a este lugar. No le importó la grandeza, no le importó la comodidad, no le importó lo que es dinero, buena casa, comida, buena ropa, vehículos, no le importó nada. Y si a nosotros nos dieran un consulado en otro país, estamos de misioneros, ¿lo agarraríamos, hermano? Este hombre dijo que no, yo no he venido para eso, dijo. Un hijo de él agarró un consulado, creo que en Tailandia, y dijo, a partir de ahora he perdido a mi hijo. Se perdió de rumbo, dijo. Pero tremendo, por la fe este hombre dejó huella en la India, escribió varios libros de la Biblia en idiomas diferentes, hermano. Hasta en el siglo XX, unos misioneros encontraron una parte de la Biblia escrita en idioma persa, a mano por Guillermo Carey. Hasta persa hablaba este hombre. Imagínense qué tremendo. Hermano, si queremos dejar huella en este mundo, tengamos fe, tengamos una comunión íntima, experiencias con Dios y un conocimiento profundo de la Biblia. Ahí tenemos este jovencito de 20 años llamado David Reiner, hermano, en el siglo XVIII. Este jovencito, hermano, se fue a las montañas de los Estados Unidos a buscar a los originales Pieles Rojas, que eran oriundos de Estados Unidos. Los fue a buscar para evangelizarlos. Tremendo. Este hombre se sube a su caballo, se va limpiando los bosques porque llovía, caía nieve, cruzaba ríos, cruzaba lagos por llegar a las montañas a predicar el evangelio. Plantó iglesias en los Pieles Rojas. Luego este joven murió como cerca de los 30 años con una tuberculosis por todo eso. Pero son coronas que estos hombres ganaron aquí en la tierra, que el Señor Jesús les va a dar a ellos allá en ese lugar. Y puedo mencionarle muchos. Estaba Hudson Taylor. Este hombre se fue a la China. Este hombre, para poder predicar el evangelio en la China, que era prohibido, este hombre lo que hizo, hermano, se vistió como chino, se dejó crecer el cabello hasta las caderas, hizo una gran trenza y así les predicaba como chino el evangelio de Cristo, plantando iglesias en diferentes comunidades allí en el siglo XIX. Puede buscar su historia a Hudson Taylor. Tremendo, hermano. Entonces, tenemos que tener una fe inquebrantable a pesar de las consecuencias que se presenten en la vida, hermano. Tenemos que ser firmes. Pablo dijo en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, no me está preparada la corona de justicia, al cual me dará el Señor juez y justo en aquel día. No solo a mí, digo, sino también a todos aquellos que aman su venida. Ay, la gente ya no quiere que Cristo venga porque ya se mundanalizaron, hermano. Uno ya habla mal del rapto de la iglesia, que ya no va a ocurrir. ¿Por qué Jesús no viene? Porque no quiere que nadie se pierda. Quiere que la gente acuda al arrepentimiento. Entonces, como dice el libro de Hebreos 13:11-33, por la fe estos hombres conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, sofocaron violencia de fuego, escaparon de filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Tremendo, pero todo fue por la fe en el autor y consumador de la fe, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo en Lucas 18:8, y cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra hallará fe. Tremendo, hermanos, tremendo. Entonces, en estos tiempos finales, en estos tiempos dramáticos que estamos atravesando la iglesia de Cristo acá en la tierra, tenemos que tener un conocimiento profundo de la Biblia. Tenemos que tener una experiencia con Dios, experiencia tras experiencia, y tenemos que tener una fe inquebrantable. Si usted, amada iglesia, tiene estos puntos fundamentales, guárdelos, quíteles el polvo, póngalos en acción y sigamos predicando el evangelio de Cristo. Y si quiere volver a escuchar este mensaje, ahí va a estar grabado en el Facebook, ahí va a estar grabado en la página Buenos Días Espíritu Santo. Ahí lo puede encontrar para que lo escuche y lo estudie y perfeccione más en lo que le estoy diciendo a usted, para que sea mejor en este tiempo final de la historia. Así que, querido amigo,
A este mundo viene una experiencia tremenda. Jesús en su palabra lo dijo en el libro de Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo, dijo el Señor, también te voy a guardar de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Viene una prueba tremenda a este mundo y el único boleto de escapatoria se llama Jesucristo. Abre tu corazón, ríndete a Jesús, dile: Señor, perdóname, lava mis pecados, haz una nueva criatura para servirte y honrarte. Si tú lo haces, vas a estar listo para llegar a ese momento en el cual Jesús viene por nosotros. Así que adelante, amada iglesia, no mire para atrás ni a los lados, mire para el frente, sigamos adelante a pesar del desierto de la vida que usted está atravesando. Así como apareció en el desierto, en cualquier momento usted va a hallar la salida. Así que sigamos adelante, Dios te bendiga y hasta la próxima.